Hola a todos, muchas gracias por tenerme acá. Les saluda Alan Gómez, mi nombre es Alan Gómez, soy de Costa Rica. Eh, Le doy muchas gracias a Alba por darme la oportunidad de tenerme acá en este programa tan especial y pues humildemente pues vengo a compartirles mi testimonio, ¿no? Eh, Actualmente vivo acá en Costa Rica, tengo 30 años, ya voy para 5 años de estar casado. Em, Actualmente, pues, soy estudiante de Ciencias Teológicas en la Universidad Católica de Costa Rica y pues me considero ya de unos cuantos años para acá, pues un católico por convicción. Pero eso no siempre fue así. Si se puede considerar a alguien una persona sumamente anticatólica, pues ese era yo, en realidad. Em, yo, si bien fui bautizado en la Iglesia Católica, siendo un bebé, llegué hasta mi primera comunión y recuerdo cosas así muy poquitas de mi catequesis para la primera comunión. Y hasta ahí llegué. Yo no llevé como una profundización en la fe católica. Y llegué a la primera comunión, no llegué ni a la confirma, no ingresé nunca a la pastoral juvenil, casi no me explicaron muchas cosas de la fe católica, con decirles que pues prácticamente llego yo a mi primera comunión, 9 años por ahí, y yo nunca entendí en la vida, por la mente me pasó, pues que yo iba ahí a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo. No, nunca lo entendí, digamos. Hubo como una deficiencia ahí, pues, en la catequesis, ¿no? Pero entonces, ¿cómo, pues, llegué de estar, pues, yo me fui a otras comunidades, digamos, no católicas, en realidad, y sí, aprendí mucho, leíamos la Biblia y todo, pero claro, siempre todo con un sentimiento sumamente anticatólico, ¿no? Y en mi familia, pues, siempre han estado, pues, estas dos realidades, familiares, por un lado, que no son católicos, que son evangélicos, que tienen una fe cristiana, y por otro lado, pues, también una familia con una cultura católica, y siempre expuesto al rosario, ¿verdad? A los rezos del niño, a inicios de año, ¿verdad? Después de Navidad, y ese tipo de cosas. Entonces, siempre en contacto con una cultura católica, pero que no me explicaba la fe. Y yo llego a estas otras comunidades no católicas y pues veo como un anhelo, ¿no? Por leer la Biblia, por profundizar en la fe. Y pues claro, eso me atrae, ¿no? En aquel entonces estamos hablando alrededor de mis 15 años, ¿verdad? Hago mi primera comunión a los 9 años, no ingreso a la pastoral juvenil, no hago ni tan siquiera mi confirma, pero a mis 15 años, gracias a mi abuelita, que en paz descanse, ella muy católica, ¿verdad? Una persona de mucha fe, mi abuelita materna, le dice a mi mamá, vea, sus hijos tienen que ir a algún lado, o sea, no van ni a misa ni a nada, pero tienen que ir a algo, tienen que buscar de Dios. Y pues eso nos llevó pues a ir a una comunidad neopentecostal, de estas que son mucho de la cuestión de la prosperidad y estas cosas, ¿no? Y ahí yo llegué a mis 15 años a servir. Pero antes de ese momento ya donde yo ingreso a servir en la música y demás, yo había ido a un grupo pequeño, era estos que se llamaban, por acá se les llaman grupos de alcance, igual de una iglesia evangélica neopentecostal muy grande aquí en Costa Rica, llamada Oasis, y ahí yo llego a este grupo pequeño con otros jóvenes, con mi mejor amigo, con mi hermano, y pues con una sencillez, y yo digo, Dios trabaja de formas, ¿verdad? Como dice también la iglesia, Él y el Espíritu Santo se vale incluso de otras comunidades, ¿no? Para, pues, para dar elementos de santificación, etcétera, ¿no? Y yo llego a este lugar, yo llego a este grupo y todo muy bonito, muy bien recibidos, y en una de esas reuniones, pues, él que preside, em, mm, pues nos explica el Evangelio, o sea, el querigma, el primer anuncio del Evangelio, ¿no? Y fue una exposición tan sencilla, tan simple, pero yo nunca me lo habían explicado, nunca lo había oído, algo sumamente sencillo. Y recuerdo, fue una exposición tan simple en la que, pues, el énfasis, ¿cuál era? Pues Cristo sufrió, ¿verdad? La pasión del Señor. Cristo sufrió por amor
por amor a ustedes y sufrió, o sea, en grado sumo, una humillación, una muerte sumamente dolorosa y por amor. Y nos decía, imagínense si a ustedes les duele una heridita así en el dedo meñique, una cortada, imagínense cuánto dolor sufrió Jesús en todo su cuerpo siendo azotado por nuestros pecados y por amor. Y fue una exposición sumamente sencilla, pero el asunto fue que a mí nunca me lo explicaron, ¿verdad? A mí nunca me lo explicaron en la iglesia católica. Yo dije, wow, qué impresionante. Y desde ese punto, o sea, estamos hablando que en aquel entonces yo tenía 15 años por ahí, ya unos 15 años. Y desde ese entonces, digamos, mi vida de verdad tuvo como un giro de 180 grados y yo dije, no, y yo empecé a ver el mundo, la vida, todas las cosas desde Cristo, digamos, prácticamente, y uno dice, pero fue algo sumamente sencillo, fue algo sumamente simple, pues así es, ¿no? ¿Verdad? Muchas veces Dios nos habla desde la sencillez y así me pasó a mí. Y yo empiezo a leer la Biblia y empiezo a leer la Biblia y con un énfasis mayor en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y me apasioné, o sea, me apasioné por las escrituras. Y yo dije, es el libro de mi vida y fascinante. Después leo con un poquito, con menor intensidad del Antiguo Testamento, claro, en Biblias protestantes que no tenían los deuterocanónicos. Y yo ya luego llego hasta otra comunidad donde empiezo a servir con la música. Yo tocaba guitarra eléctrica, estaba empezando a aprender a tocar guitarra eléctrica. E igual empezamos a servir ahí y ahí sí yo pues comienzo en un grupo de jóvenes y en algunas ocasiones predicando, con mayor frecuencia tocando guitarra, alabanzas y todo eso. Y yo en ese momento, pues yo sigo con mi amor a Jesús, con mi amor a la escritura, pero con un sentimiento cada vez más anticatólico. En estas comunidades suele tener este énfasis, ¿no? En el que nosotros nos decimos cristianos, no católicos, nos decimos cristianos solamente porque la Biblia dice en Hechos 11:26, ¿verdad? En Antioquía se les llamó a los primeros discípulos, se les llamó cristianos. Entonces, yo, en lo que yo iba entendiendo, yo decía, bueno, sí, pero yo siempre recuerdo que siempre habían pasajes bíblicos que yo decía, es que estos pasajes bíblicos yo sé que estos son los pasajes que utilizan los católicos para fundamentar su teología o sus doctrinas, sus cosas. Y yo lo que hacía era que pues simplemente leía algún teólogo protestante que daba una explicación por ahí, por allá. Y yo recuerdo en aquel entonces que nos decía así, en Antioquía se les llamó cristianos, a los discípulos de Jesús cristianos por primera vez, pero yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde están estas primeras iglesias? O sea, ¿cómo saltamos nosotros, por ejemplo, de esta iglesia en Jerusalén, de esta iglesia en Antioquía, de esta iglesia en Roma, ahora esta iglesia que lleva de existir apenas 5 años, una cosa así, ¿verdad? Yo decía, pero, o sea, ¿cómo se hace este salto? O sea, ¿dónde está el punto de conexión de esta iglesita donde estoy yo a esta iglesia de la Biblia? Y yo empezaba a preguntarme, estamos hablando ya de 16 años, por ahí 17, 18, yo me hago estas preguntas y pues yo estuve como unos 4 o 5 años en esta comunidad neopentecostal donde no se profundizaba mucho en la Biblia, ¿verdad? Sabrán, no sé si sabrán algunos, pero estas se enfatizan mucho en la cuestión de hablar en lenguas, mucha cuestión de las emociones, ¿no? Mucho la cuestión de la música. Y pues yo ya quería profundización en la Biblia, como yo, o sea, mi anhelo era conocer más a Dios a través de la Biblia, ¿verdad? Porque tenía ese entendimiento, ¿no? De que Jesús me habla en las escrituras, Dios se me revela en Jesucristo. Y yo decía, bueno, quiero profundizar, quiero conocer más. Y pues claro, yo en mis estudios retrocedo un poquito más en el tiempo, ¿verdad? En mis estudios, ya no solo es mi lectura propia dentro de esta iglesia pues empezó a existir unos 5 años antes de que yo llegué. eh, y pues simplemente yo dije, ok, investigo un poquito más, y descubro la Reforma Protestante. Y pues me pareció sumamente interesante. Y entonces yo me paso de esta iglesita neopentecostal a una iglesia presbiteriana reformada que está aquí en Costa Rica. Y pues ahí yo encuentro como una mayor profundización en la Biblia y un poquito más de teología, un poquito más de historia. Encuentro las 5 solas de la Reforma, ¿verdad? La sola Escritura, la sola Fide, sola Gratia, sola Deo Gloria. Y pues
yo las asimilo de una forma que pues se vuelven como el paradigma para yo medir qué es lo correcto y qué no, y pues me vuelvo sumamente estricto y pues igual sumamente anticatólico. El sentimiento anticatólico se me refuerza porque, claro, son comunidades que tienen un poquito más, sí, son un poco más robustas en lo teológico, tienen una historia, ¿verdad? Tienen confesiones, tienen incluso catecismos, manejan el concepto de sacramento, las presbiterianas, por ejemplo, bautizan infantes, y sí, eran cosas que me parecían como extrañas, pero encontré una explicación teológica, ¿verdad? Una explicación bíblica a este tipo de cosas. Entonces yo ya aprendo bastante, ¿verdad? Y ahí yo estuve como unos 2 años y por diversas razones yo sigo teniendo pues esa convicción reformada de las 5 solas calvinista, con las cuestiones de la predestinación, y pues no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero son estas doctrinas distintivas dentro del mundo reformado, de la teología reformada, pues que son parte de mí, o sea, yo no tengo problema con el bautismo de infantes, aunque se entiende diferente a cómo se entiende en la iglesia católica. Entonces yo estoy aquí en esta iglesia presbiteriana, sigo anticatólico, aprendo mucha cuestión de teología, profundización de la escritura. Y pues sí, o sea, los teólogos reformados pues también son un referente y han producido mucho a lo largo de los años, mucho pensamiento teológico. Entonces eso a mí me fascinaba, eso a mí me encantaba. Entonces, por diversas razones, ahí personales, yo me fui de esta comunidad tratando de buscar algo más, tratando de buscar como mayor relevancia, no sé, y pues termino yendo a una iglesia no denominacional, que es prácticamente una iglesia evangélica que no se adscriba a ninguna confesión ni a alguna otra tradición evangélica como las pentecostales, y se llaman así, no denominacionales. Y pues yo aquí, sí, pues empiezo a servir y sigo ahí. Aquí fue donde yo conocí a la que hoy es mi esposa, que es una gran bendición. Y pues los dos nos conocimos en el mundo evangélico, ¿verdad? Siempre con un amor por la palabra, eh, siempre profundizando, procurando vivir nuestra fe de manera más profunda, más seria, ¿verdad? Y pues eso nos junta, ¿no? Nos une, digamos, eh, fue como un punto crucial en nuestra relación. Entonces ya conforme pasan los años, yo sigo pues con mis convicciones eh, reformadas, aunque estuviera en una iglesia no denominacional, pero ahí voy, sirviendo también en la música. Después servimos, en aquel entonces mi novia y ahora esposa, servíamos en misiones, nos gustaba mucho el asunto de las misiones y fue un trabajo muy bonito el que hicimos ahí. Ahí nosotros, por ejemplo, ingresamos a la escuela pastoral, a una escuela pastoral, donde prácticamente terminábamos varios cursos que pues eran buenos, digamos, en su momento, una formación un poquito ya más pastoral, con el objetivo de ser pues ya ordenados, en el sentido como se entiende en la parte evangélica, ser ordenados los dos pastores. Y, y pues yo siempre lo tuve claro, yo quiero ser pastor, yo quiero enseñarle a la gente la Biblia, lo que Dios me permite entender, etcétera, etcétera. Y yo dije, esto es lo que yo voy a hacer. Yo lo tengo claro, lo había orado y demás, y todo siempre en un contexto evangélico, ¿verdad? Siempre en un contexto no católico. Y pues resulta que ya para finales del 2017, eh, yo ya estoy a punto de comprometerme, ¿verdad? Con mi esposa, pero yo empiezo, y este fue el punto de quiebre para mí, entre todas las cosas que yo iba leyendo. Yo en aquel entonces yo estaba estudiando en un seminario evangélico, estaba estudiando el programa de teología, un diplomado en teología, y leíamos también teólogos católicos y siempre estuve en esa constante formación en la teología. Desde que llegué a este grupo pequeño que les conté a mis 15 años y empiezo a estudiar la Biblia, yo dije, yo quiero profundizar en la Biblia, quiero estudiar la Biblia. Entonces desde ahí yo dije, no, lo mío es la teología. Yo dije, lo mío es la teología y quiero profundizar, pero en aquel entonces siempre en un contexto no católico, ¿verdad? Luego llego ya a finales de 2017, entre las cosas que estaba leyendo, investigando, siempre he sido también muy autodidacta. Siempre he leído más de lo que me toca leer, por decirlo de una forma. Y yo recuerdo ya para 2017 haber leído un artículo, irónicamente, de un, de un
de un escritor, bueno, en aquel momento pues tengo entendido que él también era pastor metodista, y él escribe varios modelos, comparte un artículo, su nombre es Edgar Pacheco, y él escribió en aquel entonces una investigación como de diversas formas o diversos modelos de autoridad. Yo era sumamente sola escritura, ¿verdad? Solo la Biblia y lo que dice la Biblia y ya. Claro, eso totalmente desconectado de la tradición de la iglesia, ¿verdad? De la tradición apostólica, ¿verdad? De la iglesia católica, desconectado totalmente. Pero claro, tenemos la Biblia y nos basamos en la Biblia, ellos no, eso era siempre lo que yo asumía. Nosotros nos basamos en la Biblia, pero la iglesia católica no era lo que yo decía, con sus doctrinas y con lo que dicen de la Virgen María, con lo que dicen de las imágenes, el sacrificio de la misa, etcétera, ¿verdad? Todos esos prejuicios yo los tenía, yo decía, no, ellos no se basan en la Biblia, nosotros sí nos basamos en la Biblia. Era lo que yo presuponía, era lo que yo asumía. Pero yo leo este artículo y veo que menciona varios modelos de autoridad, no solo la sola escritura. Para mí lo único que existía era la sola escritura y por eso estaba donde estaba, y si no está en la Biblia no lo creo, aunque muchos pues pretenden cambiar y matizar lo que es la sola escritura, ¿verdad? Y sí, hay confesiones protestantes que sí dicen son sola escritura, pero tienen confesiones, tienen una tradición, pues totalmente yo entiendo esas diferencias o esas conceptualizaciones que se hacen, ¿no? Pero yo siempre todo lo he pensado en términos teológicos, en términos bíblicos, y pues yo entendía pues la sola escritura, pues prácticamente de esa forma, solo la Biblia como máxima autoridad o como autoridad infalible, así como la definen un montón de gente. Pero yo empiezo a encontrar problemas con lo que es la sola escritura. Y todo empezó a finales de 2017, empiezo a leer este artículo, después leo otras cosas, pero yo digo, ok, entonces parece que sí, ya no es solo sola escritura. Está, por ejemplo, la prima escritura, el cuadrilátero de Wesley, eh, el trípode anglicano, que si tienen escritura, tradición y razón, el cuadrilátero de Wesley, que es escritura, tradición, razón, experiencia. Y yo, mira, ok, en aquel momento también explicaba lo de la doble fuente, ¿verdad? En la Iglesia Católica, que se tiene la escritura, se tiene la tradición, el magisterio, etcétera, etcétera. Y dije, ok, no, esto no es todo lo que hay entonces. Y yo utilizaba pues pasajes bíblicos para, como también hacen muchos hermanos protestantes o evangélicos, justificar con la Biblia su creencia en la sola escritura. O decir, ok, 2 Timoteo 3:16, que dice, toda escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir. Y yo decía, a ver, eso es sola escritura. Pero conforme fui avanzando, dije, no, ok, hasta un católico puede decir amén a este pasaje, que la escritura es inspirada. Y ok, hay mucho, se puede matizar de muchas formas un análisis de ese pasaje, pues, pero yo llego a concluir, mira, sí, un católico dice amén a ese pasaje y siguen siendo católicos. Entonces yo empiezo a pensar y empiezo a cuestionarme. Y este momento, finales del 2017, para mí es casi que una crisis de fe, porque yo tuve que hacer un cambio de paradigma. Ya, ok, sí, tengo la Biblia, pero ¿cómo tengo la Biblia? Y empiezo a preguntarme, empiezo a leer otros artículos de un hermano cristiano ortodoxo oriental, Jorge Hostos, que escribe también, en aquel entonces tiene un blog donde escribía los problemas de la sola escritura. Entonces yo dije, ok, sí, hay un problema aquí. Y yo dije, sí, en la práctica la sola escritura no funciona porque eh, todos dicen que se basan en la Biblia. Hablo de todas las comunidades evangélicas independientes, los bautistas, los presbiterianos, los anglicanos, los luteranos. Y yo decía, todos dicen que se basan en la Biblia, pero eh, todos llegan a conclusiones diferentes, todos dicen cosas diferentes y, y yo dije, pues, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿ahora cómo voy a entender esto? O sea, no, es cierto, no tiene una aplicación práctica y en la práctica no funciona. En la práctica no funciona esto de la sola escritura. ¿Cómo le hago? Porque yo decía, ok, en mi mentalidad teológica, yo dije, necesito tener certeza de la verdad, necesito tener eh, certeza de que por lo menos en los fundamentales de la fe estoy bien, estoy en lo correcto, estoy creyendo lo correcto. Entonces yo decía, ok, si no es la sola escritura, ¿qué es entonces? O sea, ¿en dónde está esta verdad o la autoridad, etcétera, etcétera? Y pues esto se acrecenta aún más
cuando llego a considerar el asunto de los libros deuterocanónicos. Cuando considero el asunto de los libros deuterocanónicos, yo digo, ok, tengo un problema aquí, porque entonces, ¿cuál es el canon? El canon verdadero. Yo hasta entonces había leído ya como 2 veces la Biblia completa, pero la Biblia protestante, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, pero nunca había leído los deuterocanónicos. Entonces aquí viene el asunto del canon. ¿Y a qué conclusión llegué yo? O sea, el asunto del canon, pues no se puede tener certeza respecto a cuál es el canon verdadero si yo me baso solo en la Biblia o me baso solo en el principio de sola escritura. Yo dije, no, se necesita alguien externo a la Biblia para saber cuáles son estos libros. Y yo dije, sí, tiene todo sentido. La misma iglesia en varios concilios regionales, concilio de Roma, el concilio de Hipona, de Cartago, y después ya de manera ya formal, de manera ya que la iglesia declara solemnemente, yo veo, sí, concilio de Trento ya, son los libros deuterocanónicos. Em, y yo dije, esto es increíble, ¿no? Em, y entonces ya dije, ok, aquí ya empiezo a considerar o la parte ortodoxa oriental católica, católica porque ellos también se llaman así, católicos, ¿verdad? Pero la parte ortodoxa oriental que no está en comunión con el Papa, o la Iglesia Católica, junto con todo también las iglesias orientales, el rito latino, todo esto. Entonces yo dije aquí, ok, tengo que definirme. Entonces yo empiezo a considerar, ok, o es la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia Católica. Entonces aquí ya cambia el asunto, digamos, para mí cambió el paradigma, ok, ya el protestantismo no, o sea, para mí yo dije, el protestantismo no se sostiene. O sea, la sola escritura no es lógica, no es bíblica, no es práctica, porque no funciona en la práctica. Todos dicen basarse en la Biblia y están todos separados, cada día surgen más divisiones y a mí eso me molestaba porque yo decía, sí, o sea, pónganse a pensar, yo había leído la Biblia completa 2 veces ya, antes del 2017, donde yo empiezo a cuestionarme esto. Y yo nunca había cuestionado la sola escritura. O sea, para mí, y nunca había visto nada católico. O sea, sí algunos pasajes, pero yo les encontré explicación. Pero entonces yo dije, ok, si estoy entendiendo mal, según de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios, etcétera, etcétera, ¿qué otras cosas estoy entendiendo mal? Entonces yo dije, ok, si no puedo confiar en mi propio juicio porque me puedo equivocar muy fácil, puedo malinterpretar un pasaje y dije, no, necesito entender cómo se debe la escritura, no malinterpretarla, tener una interpretación auténtica, verdadera, certera. Y yo dije, no, esto pues yo no puedo hacerlo solo, o sea, es evidente. ¿Por qué? Dije, vemos cómo funciona la sola escritura, todos tienen la Biblia y todos llegan a conclusiones diferentes, se contradicen entre ellos y dije, no, yo no quiero esto. Yo dije, en este momento, o sea, yo estudiando teología en un contexto no católico, y dije, pues no, yo, o sea, yo quería tener certeza de la verdad, de que estoy en la verdad, de que estoy viviendo la verdad, de que estoy disfrutando la verdad. Y yo llegué a un punto a decir, es que no, esto es un relativismo, o sea, esto es un relativismo teológico terrible. Y después ver también ciertos teólogos liberales protestantes, pues también uno quedaba como mal, o sea, prácticamente con la misma Biblia negando doctrinas fundamentales tanto para protestantes como para católicos, ¿verdad? La cristología, la Trinidad, etcétera, etcétera, lo sobrenatural. Yo decía, no, es que entonces esto no es. Entonces yo dije, ok, o ortodoxia oriental o, o la iglesia católica, porque yo dije, tanto la iglesia católica como la iglesia ortodoxa oriental tienen, sí, tienen la escritura y tienen los libros deuterocanónicos, aunque los ortodoxos y otros tienen otros libros, pero yo dije, ok, pero tienen tradición apostólica. Y dije, ok, tienen sacramentos, tienen sucesión apostólica. Y dije, ok, y, y pues tienen la liturgia, la cuestión de la liturgia. Y dije, ok, no, o sea, hay como un tronco común en el que estos dos se corresponden. Ya para mí, protestantismo ya no era una opción. Entonces yo dije, yo quiero estar más cerca de lo que me dejó Jesús, de lo que nos dejó Jesús. Quiero estar más cerca de la verdad, quiero tener certeza teológica de la verdad, que de hecho ese es como el lema de mi canal de YouTube, certeza teológica para la vida. Eso era lo que yo quería estar
confiado de que sí, tengo certeza de que estoy en la verdad para vivir la verdad, para vivir lo que Jesús me dejó. Entonces yo llegué ya a comprender, ok, no solo en la Biblia, hay sacramentos, hay que son los signos de Jesús, las acciones sacerdotales de Jesús en su iglesia. Y esto yo ya lo veo clarito, bien claro, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa, o las iglesias ortodoxas, que no están en comunión con el Papa. Y dije, ok, entonces ya aquí el asunto es entender bien lo del papado, porque si el papado no es verdad, pues me hago ortodoxo oriental y tengo sacramentos, hay presbíteros y obispos y patriarcas con sucesión apostólica y etcétera, etcétera. Y, dije, no, y tras de todo yo me acuerdo, empecé a ir ya para 2019, empiezo a ir a una iglesia ortodoxa que lo que me parece más interesante, pues súper cerca de mi casa, aquí en Costa Rica, una iglesia ortodoxa lindísima, y el único templo ortodoxo ya terminado, súper cerca de aquí donde yo vivo. Y yo dije, ahí voy, conozco al sacerdote, que en aquel entonces era ruso, es una iglesia ortodoxa rusa acá, y yo dije, no, lindísimo, la liturgia súper bonita, todo, o sea, la belleza de la divina liturgia es algo que pues llama mucho la atención. Por ejemplo, cuando protestantes, como en mi caso, ya no consideramos el protestantismo, sino vamos a ver, o iglesia ortodoxa o iglesia católica. Y la belleza de la liturgia es algo que llama mucho, ¿verdad? Porque en la belleza hay verdad. Y la iglesia católica también lo tiene sumamente claro, ¿verdad? En la liturgia, en la misa, con el incienso, con los cantos y demás. Entonces yo digo, ok, no, aquí el asunto es el asunto del papado, ok. Y yo siempre supe, incluso desde mis 15 años, Mateo 16, 18 y 19, el asunto de cuando Jesús le cambia el nombre a Pedro, le da las llaves y demás. Y yo dije, no, o sea, yo sé, es el pasaje en el que se basan para decir eh, la autoridad que Jesús le da a Pedro, que es diferente a la de los demás apóstoles, como el príncipe de los apóstoles, etcétera, etcétera. Y las llaves que le da a Pedro, yo empiezo a investigar, ¿verdad? Empiezo a investigar eh, a qué se refiere lo de las llaves, con Isaías 22, que de hecho hace poco muchos empezaron a cuestionar, ¿no? No tiene nada que ver con Isaías 22, pero hay trabajos académicos sumamente buenos donde vemos el asunto de las llaves. Este mayordomo, que es el único que está, pues, en autoridad, segundo después del rey, etcétera, etcétera. Yo dije, no, todo esto me cobra sentido. Jesús no se saca nada debajo de la manga, no habla desde cero, sino que todo el Antiguo Testamento es antesala y preparación para Jesucristo. Es lo que creemos como católicos, ¿no? Y por lo tanto, pues todo el Antiguo Testamento sustenta pues prácticamente todo lo que dice Jesús, todo lo que Jesús enseña, todo lo que Jesús transmite, y pues y aún le da un sentido pleno, ¿no? A lo que está en el Antiguo Testamento. Y yo dije, no, o sea, si este asunto de Pedro, busqué explicaciones ortodoxas, explicaciones protestantes y demás, pero bueno, yo dije, no, ok, el asunto del papado es verdad, o sea, sí, el obispo de Roma, el papa es el sucesor de Pedro, a quien Jesús le dio una autoridad especial, ¿verdad? Un cuidado, y le encargó el cuidado especial de su iglesia y demás. De esto yo he hablado un poquito más a profundidad en otros videos, ¿verdad? Pero, o sea, es sumamente claro, o sea, yo dije, ok, entonces, ¿qué concluyo yo? Que todo lo que la iglesia tiene, la iglesia católica tiene, todo lo que la iglesia católica hace y cree, todo tiene una razón de ser. Yo antes creía que no tenía una razón de ser. Lo de las imágenes, lo de María, lo de el papado, que eran las cosas que más escándalo me hacían, como que más me incomodaban, porque yo no lo veía claramente en la Biblia, pero claro, era una lectura sumamente parcializada, porque el punto de partida era yo mismo, después ya no era yo mismo, era la confesión de fe de Westminster, de los presbiterianos, el catecismo de Westminster, el catecismo mayor y menor, y yo dije, ok, pero no tomaban en cuenta toda la tradición de prácticamente de dos milenios que tiene la iglesia. Y yo decía, no, ok, pues esto me parece que es sumamente cercano a lo que Jesús nos dejó. Y pues veo luego a los padres de la iglesia y digo, pues no, o sea, lo que escribe San Ireneo, sumamente católico, lo que escribe San Ignacio, sumamente católico, cuando habla del obispo,
que donde esté el obispo y el pueblo ahí reunido, ahí está la iglesia católica, ahí está Cristo, ahí está la iglesia católica. Los paralelismos de Eva María que hace San Ireneo, no, esto es sumamente católico. Y entonces, pero ya en este punto, digamos 2017, 18, ya 2019, yo ya no me siento en crisis, yo más bien me siento, pues, qué bien, o sea, qué bonito saber que sí puedo tener una certeza, hay un punto de conexión, como les dije al principio, hay un punto de conexión entre esta iglesia, esta parroquia local en la que estoy, con la iglesia de la Biblia, o sea, la iglesia que viene desde tiempos bíblicos. Hay un punto de conexión, y ese punto de conexión no solo era la asociación apostólica, que los ortodoxos también la tienen, pero ya aquí el punto de conexión es Pedro y Jesús, ¿verdad? Es Pedro cuando le dice, yo te digo que tú eres Pedro, yo te digo que tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, y a ti te daré las llaves del reino. Y yo ya, en términos teológicos, ya en mi mentalidad teológica, digo, no, todo calza, todo tiene sentido. Y más bien, llegué a comprender que ya la Biblia no era un libro anticatólico, sino que la Biblia era un libro católico, profundamente católico, porque ya todo dentro del marco teológico católico que toma en cuenta tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, dije, no, todo cobra sentido. La Biblia me cobra más sentido, me cobra muchísimo más sentido. Ya puedo entender apropiadamente Mateo 16, 18 y 19, ya puedo entender apropiadamente Juan 3, 5. Si no naces del agua y del espíritu, no verás el reino. Yo decía, y uno encontraba explicaciones que allá, y no podían admitir sectores protestantes que ese nacer del agua y del espíritu es el bautismo. ¿Ya? Entonces dije, no. Entonces veo, retrocedo a los padres de la iglesia y demás, y dicen, no, es el bautismo, es el bautismo. Yo dije, ok, ya puedo tener certeza de entender este pasaje. Entonces yo dije, no, ya. De hecho, hay un libro de un apologeta católico estadounidense que dice, la Biblia es un libro católico, es como un libro que él escribió y sobre estos puntos. Y yo dije, no, ya me cobra sentido pasajes como 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y dije, ok, sí. Y cuando también veo pasajes de que también Dios no nos dio solo la Biblia, sino apóstoles, profetas, maestros y pastores, etcétera, etcétera, que tienen un rol de perfeccionamiento en el cuerpo de Cristo. Y, ok, tiene sentido. O, ¿cuál era el otro? 2 Corintios 4, cuando el apóstol Pablo dice, somos administradores de los misterios de Dios. Ok, ya tiene sentido. O leo Hebreos 11, donde menciona, Hebreos donde habla sobre la comunión de los santos, prácticamente. Tenemos esta nube de testigos, Hebreos capítulo 12. Tiene sentido con lo de la comunión de los santos. O leo Lucas capítulo 1, todo lo que habla sobre la Virgen María, que es llena de gracia, que es Jaritomene. Tiene sentido. Entonces, ¿por qué Santa Isabel la llama la madre de mi Señor? Y le está diciendo prácticamente madre de mi Dios, porque el Señor era el título que se le daba a Yahvé en el Antiguo Testamento. Y así empezaron a calzar cosas. O por ejemplo, cuando se menciona lo de las imágenes, el asunto de las imágenes, y dices que cómo hacen imágenes, etcétera, etcétera. Y ya uno entiende apropiadamente Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, lo lee juntamente con Deuteronomio 4, que menciona por qué Dios no los mandó a hacer imágenes de él. Pues porque no vieron, en el monte no vieron semejanza de nada, de ningún hombre ni de nada, pero llegamos al Nuevo Testamento y resulta que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Ya Dios se reveló en forma humana y por lo tanto la iglesia entiende que es sumamente apropiado por razón de la encarnación el hacer imágenes que tienen una función de Haggadah, la función de presencia, de ser presente, una presencia, ¿verdad? Como lo explica Joseph Ratzinger en la liturgia, en el espíritu de la liturgia, y así con un montón de otras cosas. Yo dije, no, todo tiene sentido, o sea, todo tiene razón de ser. Y por sobre todo, dije, ya puedo entender apropiadamente al fin Juan capítulo 6, cuando él dice que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, yo en él, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, o en los sinópticos, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, porque claro, yo le he buscado explicaciones que aquí, que allá, y dije, no, o sea, tiene todo el sentido, tiene todo el sentido del mundo, tiene fundamento bíblico, tiene fundamento histórico, la Iglesia Católica, pero para mí era lo más valioso para mí era la Iglesia Católica
se basa en la Biblia, se fundamenta en la Biblia. Pueda que no sea su interpretación, ¿verdad? De los hermanos evangélicos o protestantes, puede que no sea su interpretación, pero la Iglesia Católica se basa en las Escrituras. Y tal como lo enseña el Concilio Vaticano II, y lo ha enseñado en varios documentos, ¿no? Que la teología, que la Biblia, las Sagradas Escrituras son el alma de la teología. El magisterio está al servicio de las Sagradas Escrituras y es el intérprete auténtico de las Sagradas Escrituras. Y entonces yo dije, no, todo cobra sentido. Pero para mí lo principal fue la Eucaristía, o sea, saber lo que era la Eucaristía, porque yo dije, y me enojé un poco en su momento, yo dije, o sea, yo hice mi primera comunión siendo un niño y cómo es posible que no me dijeran, que no supiera, tal vez no sé si fue muy distraído o algún defecto en la catequesis que me dieron en aquel entonces, pero yo dije, ¿por qué no me dijeron, no me explicaron que yo iba a recibir a Jesús, que yo iba a tener ese punto de unión tan personal, tan íntimo, tan único, tan real, tan objetivo, de recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo? O sea, aquí realmente me estoy uniendo a la vida de Dios, a la vida divina. Y es lo que dice la Escritura. Entonces yo dije, esto es lo más valioso, esto es lo que yo quiero vivir, porque yo recuerdo, empiezo a hacer los procesos de catequesis y yo sufría, porque yo decía, yo quiero comulgar, yo necesito ya comulgar, era un anhelo. Y me dolía, o sea, de verdad me dolía, no puedo comulgar todavía, tengo que hacer la confirma, tengo que confirmarme, tengo que casarme por la iglesia. Y dice, yo quiero comulgar, yo necesito unirme a Jesús de esa manera. O sea, y uno llega a este entendimiento porque ya uno ve la explicación teológica, el fundamento bíblico, ve cómo es la fe de la iglesia a través de los siglos. Y uno dice, no, tiene todo el sentido. Entonces yo decía, la Biblia ahora me cobra más sentido. Estos otros pasajes bíblicos que yo había maquillado, que había buscado explicaciones alternativas de teólogos protestantes, yo decía, no, o sea, no, o sea, yo decía, estos pasajes bíblicos que ya les mencioné, ¿verdad? Mateo 16:18, 1 Timoteo 3:15, Juan 3:5, yo decía, estos pasajes bíblicos, o 2 Tesalonicenses 2:15, cuando dice que los tesalonicenses guardan la palabra tanto escrita como oral, yo decía, esto no tiene aplicación. Ninguno de estos pasajes que yo desde siempre supe son pasajes bíblicos sumamente católicos. Yo dije, estos pasajes no tienen una aplicación real ni práctica en el mundo protestante, y más que todo en el mundo evangélico moderno, que fue donde más estuve, no tienen una aplicación. Y pues en el protestantismo, por el lado de la sucesión apostólica, el entendimiento de los sacramentos, que después ya llaman ordenanzas, que no tienen sucesión apostólica, que no tienen sacerdocio, yo dije, no tienen aplicación, no tienen una aplicación práctica. Entonces yo dije, no, es aquí, o sea, o es aquí o no es en ningún lado, ¿verdad? Decía yo. Gracias a la Iglesia Católica llegué yo a decirme, sin Iglesia Católica, sin tradición de la Iglesia, ni tan siquiera sabría cuáles son los libros de la Biblia que tanto amo, decía yo. O sea, y yo pretendo, o sea, yo simplemente sí, ya tengo la Biblia, ¿verdad? Tengo aquí la Biblia, pero no sé cómo la tengo, pero la tengo. Y tras de todo la usaban para ir contra la Iglesia Católica, para refutar las doctrinas de la Iglesia Católica, que es lo que muchos hacen hoy, lastimosamente. Tienen la Biblia, disfrutan la Biblia, pero no reconocen a la iglesia que recibió esos libros, porque la Biblia, o sea, la iglesia le enseña claramente, la Biblia tiene que interpretarse, leerse eh, con el mismo espíritu que se escribió. ¿Y cuál es ese espíritu? Dentro de la comunidad eclesial. La Biblia se escribe por el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios, ¿verdad? Y estas son cosas que yo he ido aprendiendo, ¿verdad? Ahora que estoy estudiando, llevo ya como 2 años, un poquito más, en la Universidad Católica, llevando programa de bachillerato y licenciatura en ciencias teológicas, y más cosas me hacen sentido, más cosas cobran sentido. Entonces lo que yo llegué a concluir es, yo quería desde siempre buscar estar más cerca de la verdad, estar más cerca de lo que me dejó Jesús. Y resulta y acontece que vengo a la Iglesia Católica y eso que dejó Jesús en la Iglesia Católica es el mismo.
Él mismo en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento del altar. Yo dije, yo, todo cobra sentido. Y por eso es que yo digo, ojalá más y más católicos podamos entender esto, porque, o sea, eh, yo me considero un católico por convicción. Y, y el poder estar en la iglesia de Jesús, que tiene los signos de Jesús, las acciones sacerdotales de Jesús, que me unen a Él, porque yo siempre luché, cuando fui protestante, evangélico, siempre luché en mis fuerzas, y esto es irónico. Lo compartí hace poco en el canal de José Plasencia, a la fe de la iglesia, que era irónico, o sea, qué irónico porque a los católicos nos acusan de que somos salvos por obras, porque claro, no comprenden las implicaciones de la encarnación en cuanto a los sacramentos y en cuanto a la iglesia como medio de salvación, siendo el cuerpo de Cristo. Y claro, ven los sacramentos y dicen, esos son obras de ustedes. No, los sacramentos son las acciones de Jesús, son los signos de Jesús, visibles, sensibles, concretos, así como Él se hizo visible, concreto, material, ¿verdad? Teniendo carne, una naturaleza humana. Y nosotros en la iglesia, los sacramentos tienen todo ese sentido de que son visibles, son signos sensibles, ¿verdad? Y yo vengo a la iglesia y en un año, o sea, yo dije, en un solo año de ya estar en la iglesia, eh, siempre le he compartido a mi esposa, ¿verdad? Y a mis amigos, o sea, avancé más espiritualmente estando un año en la iglesia. Y gracias a Dios, Él me envió con sacerdotes que son sumamente pastores, santos, ¿verdad? Eh, pero sí, en un año de estarme confesando, de estar participando de la Eucaristía, comulgando, ¿no? Eh, y yo digo, qué impresionante, porque ya ahora de verdad entiendo que esto es de verdad unirme a Dios realmente. Es la verdadera religión. A mucha gente le molesta la palabra religión, pero es volver a unirse a Dios, religar, volver a unir el hombre, volver a unirse el hombre a Dios. Y en nuestra fe cristiana, católica, se vive realmente eso, un verdadero religarse a Dios, ¿verdad? Porque siendo Jesús Dios y hombre, eh, une a la humanidad con la divinidad. Y yo dije, esto es. Y eso se ve en lo que es el culmen de la vida cristiana nuestra, que es la Eucaristía. Y yo dije, esto es lo más valioso. O sea, más allá de la cuestión meramente intelectual, es que le baje uno, que le baje uno al corazón, poder vivirlo uno con pleno conocimiento, poder participar uno de la Eucaristía, de los sacramentos, sin miedo alguno, sin vergüenza alguna, porque son las acciones de Dios, son esos canales de gracia por los que recibimos real y objetivamente la gracia, la ayuda de Dios. Porque yo luchaba en el mundo protestante que ellos siempre pasan diciendo, nosotros creemos que somos salvos por gracia, por la fe. Ustedes no, ustedes son por obras y no solo por Cristo. Y yo, qué irónico, porque yo aquí luché tanto sin sacramentos. Sí, tenía Biblia, tenía oración, pero eso todo era en mis fuerzas. No tenía la ayuda o la potencia que nos dan a nosotros los sacramentos, esa ayuda extraordinaria. Es que si cada católico lo pudiera vivir realmente, o sea, plenamente, y entendieran plenamente esto y lo vivieran plenamente, o sea, nadie se iría de la Iglesia Católica, nadie se iría a otras comunidades, aunque tengan muy buenas intenciones. Allá no está lo que está aquí, allá no se tiene lo que Jesús dejó aquí, real y objetivamente, de una manera sumamente material, objetiva, visible. Entonces, así fue como pues yo llegué a esa convicción. Y ese mismo anhelo de servir en el ámbito teológico ahora cobra más fuerza, porque yo dije, sí, yo quiero ser teólogo cuando era protestante, pero era prácticamente valerme por mí mismo. Era prácticamente ver cómo me esfuerzo, cómo le hago aquí para entender y para interpretar. Y dije, no, ahora como teólogo vengo a la iglesia católica, vengo al magisterio y para mí es como un puerto seguro. O sea, ya no hay relativismo teológico eh, y tengo certeza de la verdad, tengo certeza teológica para la vida. Y dije, sí, aquí es. Y de hecho,
mientras sigo estudiando aquí en la universidad, Ciencias Teológicas, leemos un documento lindísimo cuando estuve llevando los cursos de introducción a la Biblia y de teología fundamental, y ahorita en método teológico leemos este documento de la iglesia, lindísimo, que se llama Donum Veritatis, el don de la verdad, que es sobre la vocación del teólogo, cómo tiene que trabajar conjuntamente con el magisterio, en colaboración con los obispos, y, o sea, lindísimo, y dije, ok, o sea, esta vocación de teólogo está al servicio de la iglesia, está al servicio de la iglesia, o sea, dije, cobra todo sentido, o sea, dije, ahora se refuerza mi amor por la Biblia porque ahora digo, ya sé de dónde tengo la Biblia, ya sé de dónde vienen estos libros bíblicos, que tanto amo esta Biblia, que tanto amo, y tras de eso tengo 7 libros más para leer que son bellísimos y los leí y dije, es una belleza, o sea, gracias Dios, decía yo. Entonces mi amor por la Biblia se refuerza y mi vocación a la labor teológica se refuerza porque hay principios y criterios de teología católica que me van a ayudar, que me van a guiar en mi labor como teólogo. De hecho, si Dios lo permite, dentro de poco voy a estar sacando un curso precisamente de principios y criterios de teología católica para que lo podamos aprender, podamos ver cómo se hace teología católica, y eso es una belleza. Entonces, al día de hoy, de verdad, o sea, puedo decir, en esa búsqueda de la verdad, puedo decir, eh, está en su iglesia, está en lo que Jesús nos dejó en su iglesia. No hay por dónde perderse, o sea, no hay vuelta de hoja, no hay por dónde perderse, no hay que buscar en otro lugar porque es que es impresionante ya tener esa certeza. Y yo me decía, quería estar más cerca de Jesús, de lo que nos dejó Jesús, y precisamente vengo a la Iglesia Católica y lo que me deja Jesús es a Él mismo, que viene a mi encuentro, que viene a permanecer en mí, a que seamos uno, a unirnos a la vida de Dios. Entonces, así es como llego yo a esa conclusión y ahora estoy sumamente feliz. O sea, Dios ha bendecido mi matrimonio enormemente, eh, porque en su momento fue sumamente difícil, ¿verdad? Me imagino que tal vez lo habrán pensado, ¿verdad? Porque nos conocimos en una parte evangélica y todo, y yo vengo y hago todo este cambio. Y eso es otro tema para otro video, de matrimonios mixtos o personas que estén pasando por lo mismo. Es un testimonio ahí. Y gracias a Dios, pues ahorita actualmente estoy estudiando ciencias teológicas en la Universidad Católica de Costa Rica. Estoy sirviendo en mi parroquia, en San Isidro Labrador, aquí en Coronado, San José, Costa Rica. Eh, Sirvo como proclamador de la palabra, haciendo las lecturas de la liturgia que me asignan. También sirvo en Alfa Jóvenes, que es una bendición poder proclamarles a los jóvenes el querigma, ¿verdad? Alfa tiene como ese enfoque, si bien no es de la iglesia anglicana, se tiene en la iglesia católica porque es como el querigma, ¿no? Para que los jóvenes vengan, hagan preguntas sobre el sentido de la vida, poder ayudarles a evacuar eso, en lo que Dios me ha permitido conocer, eh, poder ayudarles a ellos a evacuar sus dudas. Entonces, en eso estamos. Una que otra vez sirvo en los cantos también por ahí. Y ha sido para mí una gran dicha, o sea, ha sido una alegría poder estar en la iglesia, aportar en lo que uno pueda. Y pues esa es mi historia de cómo pues al día de hoy eh, me considero pues un católico por convicción.